Cuando ponemos Cristo, es la gracia de Dios. Yo quiero estar en control. Esto es lo que el diablo quiere. Vamos a continuar en los obstáculos del reino de Dios, cosas que nos impiden entrar, cosas que debemos dejar o quitar, resistir para entrar en el reino de Dios. Entramos por Cristo, pero hay cosas que nos impiden entrar y la Biblia, la palabra de Dios explica todas estas cosas. Son pecados, cosas que deseos de la carne, cosas que nos gustan naturalmente, pero hay cosas que nos impiden entrar. Por eso, si estamos practicando estas cosas, no podemos entrar al reino de Dios. Debemos dejarlas y confiar en Cristo. Y que son, vamos a ver tres más, son número 6 en la lista. Ya somos en el mensaje número 3, enfocando en las cosas, en los obstáculos. Esto es el mensaje 6 de este tema, pero del reino de Dios, pero ya estamos enfocando en los obstáculos específicamente, y vamos a ver, número 6 son riquezas. Dice en Lucas 18, 24 a 27, dice, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, dice, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto, dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él los dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Las personas ricas pueden entrar en el reino de Dios, pero no pueden entrar por sus riquezas. No pueden confiar en sus riquezas. Cada persona, todas las personas tienen que entrar en la misma manera. Solo por Cristo podemos entrar. Pero hay cosas que nos impiden entrar. Y las riquezas son una cosa que nos impide entrar en el reino de Dios. Hay muchos ricos que no van a entrar porque no van a dejar sus riquezas. No van a dejar sus cosas para entrar en el reino de Dios. Quieren también llevar sus cosas, pero no podemos entrar así. Dice en Marcos 10, 23 a 25, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿quién difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo, volvió a decirles, hijos, ¿quién difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Dice, hermanos míos amados, oíd, no
¿Ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y heredores del reino que ha prometido a los que le aman? Dice Santiago 2:5. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Ser pobre, no podemos entrar por ser pobre, por la manera de pobreza. Podemos entrar por Cristo. Debemos amar a Dios. Debemos recibir a Dios. Debemos creer en Cristo, como la Biblia explica. Pero dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y heredores del reino que ha prometido? Y a los que le aman. Hay muchos pobres que rechazan a Dios, que no aman a Dios, que no quieren a Dios y no van a entrar. Pero las riquezas impiden. Lucas 6:20 dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Número 7, injusticia. Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La gente estaba enfocando en las injusticias de las escribas y fariseos. La gente quería ser como los fariseos y las escribas. Pensaron que si fueron como ellos, van a entrar en el reino de Dios. Pero Cristo dijo, porque os dijo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. E incluso nuestra propia justicia nos mantendrá fuera del reino de Dios. No hay forma de que podamos alcanzar la justicia suficiente para entrar en el reino de Dios. Pero hay una manera. Podemos recibir la justicia de Dios cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Dice en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, está hablando acerca de Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Cristo podemos recibir la justicia de Dios. Sabemos que somos pecadores y nunca vamos a hacer la justicia de Dios. Hay mucha gente que piensa que nunca van a tener la justicia de los predicadores, de los servientes de Dios, los misionarios, nunca van a tener la justicia de estos hombres. Pero
lo que ellos tienen, si no tienen a Cristo, no es suficiente. Necesitamos justicia de Dios. Y dice, en Cristo fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cuando recibimos a Cristo, la justicia de Cristo es suficiente para entrar al reino de Dios. Explica en Romanos 10, dice en versículo 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, Pablo está hablando, y mi oración de Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Debemos sujetarnos a la justicia de Dios, porque al fin de la ley es Cristo para justicia a todos aquel que cree. Romanos 8 también explica, en el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado a causa de pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Número 8. El nacimiento natural. Juan 3 explica. Juan 3:1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que han venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo era un fariseo, un líder, un principal entre los judíos, un hombre religioso, y vino a Cristo y dice, esto vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, él quería entender acerca de Cristo. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Ya podemos entender que vienes de Dios, pero ¿qué es tu historia? ¿Quién eres? Explícame. Pero Cristo simplemente respondió y habló acerca de la necesidad de Nicodemo. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice, el que, toda la gente, no, si tú no, pero el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no entendió. Dice en versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede
¿Acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua, es un nacimiento natural, y del Espíritu, el Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Debemos ser nacidos naturalmente. Y si no, nunca vamos a ser nacidos naturalmente, no vamos a ser. Las personas que nos naciesen, no son. Dice, responde Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Y escucha, versículo 8. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Si queremos entrar en el reino de Dios, debemos ser nacidos por el Espíritu de Dios. Jesús es muy claro sobre el hecho de que una persona debe nacer de nuevo, nacer del Espíritu de Dios, para entrar en su reino. Pero, ¿cómo? ¿Cómo hace esto una persona? ¿Cómo entramos en el reino de Dios? En el capítulo 3 de Juan, Jesús continúa explicándole a Nicodemos cómo puede entrar allí. Es una cuestión acerca de una elección. Elegir entre la oscuridad y la luz. Es una cuestión sobre creer. Si vamos a creer en Jesús, a Jesús y en Él, en lugar de creer en los caminos de la persona natural, en los caminos de las religiones, etc. Es una cuestión de tener fe en Dios, en lo que Él ha hecho por la redención de la humanidad. Escucha, versículo 11. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio, dice Cristo. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os digaré las celestiales? Es una cuestión acerca de creer en cosas celestiales. Pero no solamente en cosas celestiales, pero ¿qué dice Cristo acerca de las cosas celestiales? Si solamente creemos que las cosas que podemos entender naturalmente, solamente creemos lo que dice la gente, lo que podemos ver en el mundo. Pero Cristo dice: os he dicho cosas terrenales y no creéis. ¿Cómo creéis en si os dijaré los celestiales? Nadie subió al cielo, dijo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de los Hombres sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
porque no envió a su hija al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre de un unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean aprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechos en Dios. Creer en Cristo. Es una cuestión sobre creer. ¿Qué vamos a creer? ¿En las religiones? ¿En las cosas mundanas? ¿En las cosas que dice la gente? ¿O vamos a creer, confiar en Cristo? Por el Rey entramos en el reino de Dios. Solo Dios es digno del trono universal, que todo